Desde que nacemos, comenzamos a escribir la historia de nuestra vida. Viviremos momentos en los que el destino, la suerte o sencillamente las circunstancias nos harán cambiar de rumbo. Cada vivencia marcará nuestra existencia. Para muchos, estas vivencias no tendrán ningún significado. Para otros, en cambio, serán un punto de inflexión que los conducirán a cambios increíbles o a tragedias familiares, decepciones e incluso la muerte. Todos tienen una historia que contar. ¿Cuál es la tuya? Mi nombre es Miguel y hoy te comparto una historia de la vida real. Durante un periodo de 12 meses contados hasta el mes de julio de 2020, más de 80,000 personas perdieron la vida por sobredosis de drogas en los Estados Unidos. El número de muertes de este tipo es el mayor del que se tenga registro en ese país durante toda su historia. Según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades estadounidense, durante este periodo ocurrieron casi 230 muertes diarias, lo que además representó un aumento del 19% frente al mismo periodo terminado en julio de 2019. No puede perderse de vista que este aumento significativo está asociado de manera directa a un aumento considerable en el consumo y distribución de drogas, lo que además no se vio afectado en lo más mínimo por el contexto de pandemia mundial que atravesó el mundo entero desde finales del año 2019. El alarmante aumento de las muertes por sobredosis está asociado fundamentalmente al consumo abusivo de opioides, sustancias que se usan para tratar el dolor y que ocasionan la liberación de endorfinas, los neurotransmisores del cerebro que provocan bienestar. Las endorfinas amortiguan la percepción del dolor y aumentan los sentimientos de placer, lo que crea una sensación temporal, pero poderosa de bienestar. En el caso concreto de los Estados Unidos, lo que viene ocurriendo desde la década pasada es que cada vez más personas consumen fentanilo, un opioide sintético comúnmente usado para tratamientos asociados al cáncer, entre otras enfermedades. Es 100 veces más fuerte que la morfina y 50 veces más potente que la heroína. Los más temerarios combinan el fentanilo con la heroína, produciendo una mezcla barata, con un efecto inmediato y mucho más poderoso, pero por supuesto, también más letal. Por un periodo de 12 meses contados hasta mayo de 2020, el consumo de fentanilo aumentó casi un 40%, sobre todo en Kensington, una de las zonas más deprimidas dentro de Filadelfia, la ciudad con los mayores índices de pobreza de los Estados Unidos. Las calles de este barrio parecen sacadas de una escena de una película post-apocalíptica, con basura y escombros por todos lados. Edificios y comercios cerrados y abandonados, y cientos de personas que deambulan como si fueran zombies en busca de cerebros frescos. Las drogas forman parte de la tradición conflictiva de Kensington desde mediados de los años 90. En casi 30 años, las tasas de muertes por sobredosis, así como el consumo de drogas, se han triplicado. En la misma proporción, se han incrementado las muertes asociadas con el SIDA y evidentemente también se han catapultado las tasas de criminalidad de las más altas de Filadelfia y los Estados Unidos. En Kensington, la tasa de delitos violentos es aproximadamente un 30% más alta que el resto de Filadelfia, con una relación de 330 delitos por cada 10,000 habitantes. Los bajos alquileres de Kensington han dado lugar a una gran cantidad de bares de moda, así como una floreciente escena cervecera, pero también sus calles muestran su lado más oscuro, personas que deambulan por el barrio, se inyectan fentanilo y heroína en el brazo, el cuello o entre los dedos de los pies, prostitución, peleas y robos. Lo mejor y lo peor de la sociedad condensado en un mismo vecindario. Los residentes de Fentanilandia son una mezcla de nacionalidades. Junto con los irlandeses estadounidenses, Kensington también alberga una gran población de hispanoamericanos, principalmente dominicanos y puertorriqueños. También afroamericanos y polacos estadounidenses. Más recientemente,
el barrio ha visto una gran afluencia de jóvenes profesionales urbanos. Según el censo de 2010, Kensington era casi 40% hispano de cualquier raza y un poco más de 35% blanco no hispano. Los negros no hispanos alcanzaban casi el 15% y, por último, los asiáticos y el resto de nacionalidades sumaban el 10% restante. En los últimos años, Kensington ha ganado fama porque en sus calles pueden conseguirse todo tipo de drogas, además de que no hay prácticamente ningún tipo de control y seguimiento por parte de las autoridades, lo que significa que prácticamente todo vale y que, como en los tiempos de los vaqueros del lejano oeste, la ley la impone el más fuerte. Las drogas suelen ser un error en una cadena de errores. Normalmente, el uso y abuso de drogas termina estando asociado a los peores episodios de violencia, al crimen y también a la prostitución. De todo esto hay y mucho en Kensington. Su terrible historia de contrastes también está asignada por aquel día trágico de 2010, cuando los residentes del barrio descubrieron que había un asesino serial entre ellos. Entre principios de noviembre y mediados de diciembre, las autoridades encontraron los cuerpos de 3 mujeres, todas estranguladas y con signos de tortura y violación. Rápidamente se corrió la voz, y el estrangulador de Kensington sembró el terror entre las calles del vecindario y sus residentes. La primera víctima en ser encontrada fue Elaine Goldberg, quien tan solo tenía 21 años. Luego aparecieron los cuerpos de Nicole Piacentini, de 35 años, y el de Casey Mahoney, de 27. Todas fueron halladas en terrenos baldíos dentro de un radio de unas 10 cuadras. Las autoridades pudieron concluir que todas las chicas tenían problemas y antecedentes relacionados con el abuso de drogas. El alcalde para ese momento, Michael Nutter, se apresuró a ofrecer una recompensa de $30,000 con fondos del municipio y la Comisión de Ciudadanos contra el Delito. Asimismo, otra recompensa de $7,000 fue ofrecida por orden fraternal de la policía y el concejal Frank DiCicco, con la intención de contribuir al esclarecimiento de estos homicidios y lograr arrestar al asesino. Otras 3 mujeres sobrevivieron a agresiones sexuales en la misma zona. 2 de ellas informaron que habían sido sofocadas hasta perder la conciencia. Los asesinatos provocaron un gran temor y los residentes indignados prometieron capturar al estrangulador de Kensington. En la historia de este vecindario también estaba el origen de la pandilla K&A, una asociación de crimen organizado integrada por irlandeses estadounidenses que se popularizó por la distribución de metanfetamina durante la década de 1980. Con el paso del tiempo, los traficantes callejeros negros e hispanos se hicieron cargo de una mayor parte de la distribución de drogas, especialmente la heroína, el fentanilo y crack. La intersección de la avenida Kensington y la calle Somerset ascendió rápidamente hasta alcanzar las primeras posiciones entre los principales rincones de drogas recreativas de la ciudad. Lo que hoy en día se conoce como Kensington fue fundado por Anthony Palmer a principios de la década de 1730, utilizando las ganancias de la venta de la finca de Hope Farm, actualmente conocida como Port Richmond. Palmer era un comerciante inglés que llegó a Filadelfia desde Barbados. La ciudad recibió su nombre del área de Londres conocida como Kensington, que se había establecido recientemente como la residencia de la corona británica. Palmer diseñó su ciudad y vendió parcelas a muchos de los carpinteros y constructores de barcos que estaban superando sus lotes frente al río en las áreas actuales de Old City, Southwark y Society Hill. También vendió a pescadores alemanes inmigrantes recientes. El área original de Kensington ahora se llama más comúnmente Fish Town, principalmente debido a la pesca del sábalo, que fue uno de los negocios dominantes en los siglos XVIII y XIX. De esta manera, la ciudad también se ganó su referencia como centro de la clase trabajadora de Filadelfia. De la pesca y los astilleros, Kensington se pasó al hierro y el acero, y luego a la industria textil, particularmente en alfombras. McNeil Laboratories comenzó con la compra de una farmacia en el área en 1879 por el homónimo de la empresa.
La desindustrialización finalmente se apoderó del vecindario en la década de 1950, lo que provocó una pérdida significativa de población, alto desempleo, declive económico y hogares abandonados. La primera cervecería artesanal del vecindario, Philadelphia Brewing Company, está ubicada en una cervecería restaurada del siglo XIX. Frankfort Avenue es un próspero centro de galerías de arte y espacios para espectáculos. El Festival de Arte y Derby de Escultura Cinética de Kensington, que exhibe extravagantes carrozas para el desfile, es un evento popular de primavera. La mayor zona de la ciudad coincide aproximadamente con el antiguo distrito de Kensington. Desde su incorporación a la ciudad de Filadelfia, estas áreas han evolucionado para incluir partes del moderno Kensington. En los últimos años, ha experimentado un aumento de los problemas sociales relacionados principalmente con el abuso de drogas. Se ha deteriorado mucho todo el sector que es frecuentado por un número importante de adictos a las drogas y personas sin hogar. Locales y no residentes convergen y habitan en las calles para obtener y consumir todo tipo de drogas. Comercios cerrados y edificios abandonados, basura y escombros por todos lados, y cientos de personas que caminan como zombies, algunos incluso quedan paralizados, suspendidos o en reposo, en las posiciones más extrañas, mientras el fentanilo y la heroína hacen lo suyo dentro de su organismo. Hay muchas personas sin hogar, sin trabajo, y se concentran en esta zona deprimida para drogarse y olvidar. Así que, si bien es cierto que Kensington tiene una cara amable y próspera, la notoriedad y la atención de todo el país viene de la mano de las peores escenas de la decadencia humana, por los muertos vivientes adictos a los opiáceos, la violencia en sus calles, las prostitutas y las personas que viven allí y que no tienen hogar. Por una u otra razón, Kensington siempre es noticia, como ocurrió en 2011 cuando finalmente capturaron a Antonio Rodríguez, quien resultó ser el asesino serial del vecindario, el estrangulador de Kensington. Era apenas un chico de 21 años. Había salido recientemente de prisión y, como tantos otros, vagaba de arriba a abajo por las calles del barrio, sin un hogar. Originalmente, fue detenido por un caso que no tenía relación alguna con el homicidio de las 3 chicas y el negro. Como se conocían en las calles de Kensington, confesó los homicidios, y peor, inclusive afirmó haber abusado de las chicas después de su muerte. La policía investigaba una serie de asaltos desde principios de octubre de aquel año, y lograron relacionarlo con la investigación a través de una prueba de ADN. Antonio Rodríguez admitió en sus declaraciones que había matado a las 3 mujeres. Se acercó a ellas como si fueran prostitutas y acordaron tener sexo, pero cada encuentro tomó un giro violento. La primera víctima fue Elaine Goldberg, estudiante de enfermería de 21 años. Rodríguez dijo que no tenía intenciones de matarla. Con sus propias palabras le relató a las autoridades. Le pregunté si le gustaba que la estrangularan y dijo que sí. Comencé a estrangularla con mi mano izquierda y ella me dijo que usara ambas manos. Poco después de eso, dejó de moverse. No me lo hizo saber. No me indicó que no podía respirar. Cuando se dio cuenta de que la mujer estaba muerta, Rodríguez presuntamente entró en pánico y corrió, aunque la confesión sugiere que pudo haber continuado teniendo relaciones sexuales con su cuerpo después de que ella murió. Luego, con respecto a la segunda chica, Nicole Piacentini, de 35 años, y que fue encontrada menos de 2 semanas después, fue ligeramente diferente, pues el asesino confesó que con ella no se detuvo incluso después de estar bastante seguro de que había muerto por asfixia. Él decidió continuar abusando del cadáver de la mujer. Literalmente, le dijo a las autoridades. No había terminado con ella. La última víctima del estrangulador de Kensington fue hallada el 15 de diciembre. El asesino admitió que la golpeó varias veces, la estranguló hasta que ya no se movió más y luego violó su cuerpo. Gracias al testimonio de una persona anónima, se supo la ubicación de Antonio Rodríguez y así terminaron sus asesinatos, siendo condenado a cadena perpetua en 2012.
Es inevitable pensar en cuántas historias atroces como esta se esconden en las calles de Kensington, suceden a diario o están por suceder. De todos esos que deambulan por el barrio de arriba a abajo y sin hogar, ¿quién será el próximo en convertirse en victimario? ¿Quién la próxima víctima? ¿Cuál de todos los adictos cruzará el límite y terminará muriendo de una sobredosis? Desde los años 80, la situación de Kensington solo ha empeorado. Primero, era la pandilla de K&A, que controló la ciudad. Robaban, organizaban apuestas y finalmente se pasaron al tráfico de drogas. Su nombre se derivó de Kensington y Allegheny, la intersección de las calles en donde originalmente se conformó esta pandilla. Luego las pandillas de afroamericanos y de latinos tomaron el control de la ciudad y del crimen organizado, y durante los últimos años la situación se ha ido saliendo más de control. Hace unos 4 años existía una zona que los residentes llamaban Badlands, baldío traducido del inglés. Se trataba de una zona de casi 1 kilómetro de extensión, junto a las vías del tren, que era el refugio para cientos de adictos a la heroína. Los vecinos del sector explican las terribles imágenes que pueden verse de Fentanylandia, como el resultado de la expulsión de los adictos de Badlands. Cuando perdieron su refugio, se adueñaron de las calles del barrio y ahora deambulan por allí. Se drogan a todas horas frente a todo el mundo y no tienen ningún temor, pues saben bien que nadie vendrá a arrestarlos. Sin embargo, pese a esta cruda realidad, igualmente ha ido creciendo un proceso de cambio en el carácter del vecindario a través de la afluencia de residentes y negocios con mejores ingresos. Esta influencia de cambio en la caracterización de un barrio, localidad o área se denomina gentrificación. A menudo aumenta el valor económico de un vecindario, pero el desplazamiento demográfico resultante puede convertirse en sí mismo en un problema social importante. La gentrificación de igual forma cambia la composición racial y étnica de un vecindario, así como el ingreso familiar promedio al desarrollar viviendas y negocios nuevos y más costosos en un estilo arquitectónico gentrificado, ampliando y mejorando recursos a los que anteriormente no se tenía acceso. El proceso de gentrificación suele ser el resultado de una creciente atracción hacia un área por parte de personas con ingresos más altos que se extienden desde ciudades, pueblos o vecindarios vecinos. Otros pasos son el aumento de las inversiones en una comunidad y la infraestructura relacionada por parte de las empresas de desarrollo de bienes raíces, el gobierno local o los activistas comunitarios y el desarrollo económico resultante. Todo esto ocurre en simultáneo dentro de Kensington. Por un lado, las escenas postapocalípticas relacionadas con el uso y abuso de drogas, la violencia y la prostitución. Y por otro lado, el florecimiento local de algunos negocios y una nueva movida cultural. Seguramente, las escalofriantes imágenes de las calles de Kensington son nuevas para muchas personas, pero se trata de un franco deterioro que viene de muchos años. Tal vez, lo novedoso sea que cada vez más empiezan a aparecer más y más registros de esta especie de apocalipsis zombie. Hace ya unos cuantos años que a Kensington, en Filadelfia, se le considera como el mercado de venta y consumo de drogas al aire libre más grande de los Estados Unidos. Dentro del barrio más pobre, que está dentro de la ciudad más pobre de todo el país, se consigue heroína, pastillas, opiáceos, cualquier cosa. Prostitución por drogas, muertes por sobredosis, basura, gente ida de este mundo, extraviada, consumida. Es un paisaje humano desolador. Los horrores que se escenifican en las calles del barrio, que también tuvo a su propio asesino serial, el estrangulador de Kensington, son solo la superficie, un diario, lo que está ahí a la vista. Los adictos y compradores ocasionales saben que la policía no los molestará. Existe una curiosa tolerancia, quizás la decisión de permitir que todo se concentre allí. Y aunque parece que se tratara de una disposición oficial de las autoridades de la ciudad, se supone que no es así. Pero allí está la evidencia. Esta zona de Filadelfia es peor que cualquier ficción, el callejón más oscuro, triste y perverso de un país con enormes contrastes. Kensington
Es un barrio de Filadelfia con herencia inglesa e irlandesa, considerado un estandarte de la clase trabajadora. Y si bien muchos de los problemas se concentran allí, no existe un muro de contención, tan solo la ilusión de que no irradie más allá, de que no derrame su fealdad y miseria al resto de la comunidad. Que todo quede en ese gueto, encapsulado. Es solo una ilusión. Y bueno, querido oyente, así finaliza otra historia real más. Nos gustaría mucho que nos dieras tu opinión sobre el tema. También es muy importante que, antes de irte, nos regales un me gusta para que sepamos que el trabajo que realizamos como equipo es de tu agrado y lo compartas si crees que puede interesarle a otras personas. Nos vemos en otra historia de la vida real. Hasta pronto.